Cuando se suspendió esta sesión de comisión, aún nos encontrábamos en el tercer punto del orden del día, que es la citación de funcionarios a control político, esto atendiendo la circular número 007 del 4 de abril del 2025, la cual fue expedida por la corporación. Y para el día de hoy se han citado a las siguientes secretarías: Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional, Secretaría de Programas y Proyectos Especiales, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Sostenibilidad, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Secretaría de Educación. Gracias, señora secretaria. ¿Hay algunos cambios para los siguientes días? Sí, señora presidenta. Para el día de hoy inicialmente se tenía programada la Secretaría de Tránsito, pero fue necesario hacer un cambio con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya que el secretario de Tránsito se encuentra fuera de la ciudad cumpliendo algunas funciones de su cargo. Por otro lado, también se hizo un cambio entre Indenorte y la Secretaría de Hábitat. Inicialmente la Secretaría de Hábitat se iba a presentar mañana jueves 24 de abril del año 2025 e Indenorte el día viernes 25 de abril del 2025. Pero por una situación de fuerza mayor se cambiaron. Ahora Indenorte se presentará mañana jueves 24 de abril y la Secretaría de Hábitat pasa para el viernes 25 de abril del año 2025. Solo esos cambios hasta ahora se han solicitado. Gracias, señora secretaria. Continuamos con la Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional, con la doctora Kimberly Labrador. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a los honorables diputados, miembros de la Asamblea Departamental, compañeros del gabinete y a todos los nortesantanderianos que nos visualizan a través de las redes sociales. Hoy vamos a presentar el informe de gestión de la Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional, donde presentaremos los avances y los detalles. Vamos a presentar el informe de gestión de la Secretaría de Fronteras, donde presentaremos los avances, los retos, por supuesto, que hemos tenido y las proyecciones de la vigencia 2024 y 2025. La Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional forma parte de las Secretarías de Gestión Institucional y las Secretarías Sociales. Esta secretaría está compuesta por dos componentes muy importantes, que una es el área de asuntos migratorios y fronterizos y relaciones internacionales y cooperación internacional. En esta secretaría hemos trabajado en dos líneas estratégicas en el plan de desarrollo, el cual es la línea de inclusión y protección social y la línea de desarrollo económico sostenible y competitividad. En la formulación del plan de desarrollo tenemos 4 proyectos en los cuales están las 22 metas propuestas en el plan de desarrollo, con 6 iniciativas y 4 apuestas. Para el cumplimiento de las metas programadas para el año 2024, se hizo la evaluación respecto a lo que se dejó trazado en el plan de desarrollo y en el plan de acción con respecto a lo ejecutado. En ese sentido, se tomó en cuenta la metodología de la Secretaría de Planeación, la cual nos dice que cuando el porcentaje de las metas supera el 80%, se considera satisfactorio. Si las metas tienen un cumplimiento entre el 60% y el 80%, se considera aceptable. Y si las metas tienen un cumplimiento por debajo del 60%, se considera insatisfactorios. Y las metas que no lograron ninguna ejecución son las metas críticas. Para el año 2024 nosotros teníamos contemplada de las 22 metas, 16 metas proyectadas para la vigencia de 2024. Y como ustedes pueden ver, de las 16 metas, 10 lograron un cumplimiento superior al 60%, 2 tuvieron un cumplimiento por debajo del 25% y 4 no presentaron ningún grado de ejecución. También es importante destacar que en esta vigencia hubo una meta que no estaba contemplada para la ejecución del año 2024, sin embargo,
pudimos cumplir el 100% del cuatrenio de esta meta. En resumen, podemos decir que en términos generales logramos una ponderación del 65% en la Secretaría en cuanto al avance de la ejecución de las metas. Este porcentaje sin tener en cuenta la meta mencionada que cumplimos en el cuatrenio. En el formato que pueden visualizar a continuación está especificado el cumplimiento de las metas mencionadas, entre las cuales 10 de las metas con cumplimiento del superior al 60%, la meta 58, que se trata de las ruedas de negocio y misiones comerciales, tuvo un cumplimiento del 200%. La meta 60, que son las misiones de donantes nacionales e internacionales, tuvo un cumplimiento del 400%. La meta 657, que hace parte del componente población migrante, tuvo un cumplimiento del 355%. La meta 660, que es el kit de herramientas para el fortalecimiento de los emprendimientos, tuvo un cumplimiento del 62.5%. La meta 663, que son las personas vinculadas a empleo formal, tuvo una meta de cumplimiento del 225%. La meta 664, que es la meta de prevención a la xenofobia y la conflictividad social, tuvo un cumplimiento del 150%. La meta de capacitación sobre los derechos y deberes de la población migrante, que es la meta 671, tuvo un cumplimiento del 700%. La meta 672, que es la de creación de campañas integrales, tuvo un cumplimiento del 400%. La meta 673, que es la instauración de las mesas técnicas subregionales, tuvo un cumplimiento del 600%. Y el plan de mejoramiento de infraestructuras hospitalarias tuvo un cumplimiento del 500%. Ahora, las dos metas que tuvo un cumplimiento por debajo del 25% fue la meta 666 de la Ruta de Acceso y Bienestar y Permanencia de los niños y niñas migrantes matriculados en el departamento, y la estrategia CAT, que es la meta 674, que tuvo un cumplimiento del 25%. Ahora, de las 4 metas que no se lograron ejecución, y pues acá es muy importante resaltar que no se logró el cumplimiento en el indicador numérico, pero sí se hicieron gestiones, son la meta 59, la de fortalecimiento de la cultura exportadora, no tuvo cumplimiento; la meta de la regularización con oferta institucional a los resguardos de la población indígena, no tuvo cumplimiento; y la ruta de empleabilidad departamental no tuvo cumplimiento; y la ruta binacional para la protección de los derechos humanos no tuvo cumplimiento. Ahora voy a mencionar específicamente las actividades realizadas por cada meta. Como les mencioné al principio, nosotros tenemos dos componentes. El componente de Frontera como Oportunidad de Desarrollo tiene 3 metas, de las cuales 2 superaban el 80% y una no tuvo ejecución. En esta meta vamos a iniciar con la meta número 58, que es la de ruedas de negocios y misiones comerciales. Esta meta tuvo un cumplimiento del 200%. En el 2024 pues esta meta fue una meta de las más sobresalientes. Logramos tener una participación en la feria ClearFest, donde se logró capacitar y poder implementar nuestro kit de herramientas a más de 45 emprendedores, y se logró implementar la feria Conectados, que permitió organizar una rueda de negocios donde tuvimos espacios de networking, y asimismo se pudo beneficiar directamente 45 emprendedores. Esta estrategia Conectados, como una vez les mencioné cuando estaba acá en el recinto, es la estrategia de cohesión social que también abarca el desarrollo económico de estos emprendimientos, donde tenemos espacios de networking, donde esas personas que van y muestran sus productos también tienen ese fortalecimiento en sus emprendimientos. Para el 2025 nosotros tenemos proyectado que esta meta vamos a participar en la feria Expo Más, que se va a realizar el 25 de abril, donde se van a apoyar a más de 40 emprendedores. Bueno, como les dije al principio, esta fue una de las metas que sí tuvo cumplimiento. Sin embargo, las metas que
digamos que no se tuvo un cumplimiento por menos del 60%, se trajo como un rezago acumulado para que en el 2025 se pudiera también implementar y cumplir con lo estipulado del 2024. En la meta 59, que fue la meta que no tuvimos cumplimiento de ese componente, como les dije hace un momento, no se tuvo cumplimiento en el indicador numérico. Sin embargo, durante la vigencia del 2024, no se pudo lograr asistir técnicamente a las 5 personas que estaban estipuladas. Sin embargo, hicimos unas alianzas estratégicas con la Universidad Francisco de Paula Santander, con el programa de comercio internacional, el cual nos permitió diseñar conjuntamente unos módulos, que estos módulos nos van a permitir implementar el componente de la cultura exportadora. Estos módulos están enfocados en la identificación de mercados internacionales, requisitos fitosanitarios, normativas aduaneras y estrategias de valor agregado para finalmente pues lograr que alguna de esas personas que hacen parte de la asociación puedan lograr o estar en una feria internacional. Adicionalmente, ya se inició la identificación y priorización de las asociaciones productivas y lo que tenemos contemplado para este año es brindar la asistencia técnica a las 5 personas más las 30 personas que tenían estipuladas este año para un total de 35. Ya como tenemos las bases sólidas de los módulos, va a ser mucho más fácil la implementación. Ahora de la meta número 60, que es la de emisiones de donantes nacionales e internacionales, esta meta ya está cumplida en el cuatrenio. Nosotros teníamos para el 2024 poder recibir 2 misiones de donantes, recibimos 8 misiones de donantes y asimismo para el año 2025 teníamos una meta proyectada del primer trimestre de recibir 2 misiones de donantes y a la fecha ya llevamos 10 misiones de donantes. Esta es otra de las metas que está ya cumplida. Para mencionar de las visitas que tuvimos en el 2025, tuvimos la visita del donante de FUPAC, de Tierra de Hombres. Acá también es muy importante mencionar que la Secretaría de Fronteras logró la gestión de la donación de las mercancías de la DIAN con un presupuesto aproximadamente de 500 millones. Estas mercancías fueron entregadas a la Secretaría de Víctimas para que a su vez pudieran tener la disposición final a las personas víctimas del conflicto armado. También recibimos la visita a la cooperación alemana de GZ, donde se presentó a la jefa de sección todas nuestras necesidades del departamento. Y también tuvimos la presentación con Refugiados Unidos y con CHIPS, que es la corporación italiana. Continuando con el siguiente componente, que es el componente de población migrante. En este componente tenemos 13 metas programadas, de las cuales 7 cumplieron con el más del 80%, una entre el 60 y el 80 y 3 no tuvieron avance. Este componente de población migrante se enfoca en 4 iniciativas, que es la iniciativa de protección de los derechos humanos, educación basada en valores y coordinación territorial con la población migrante. Para el año 2024, como les mencioné, tuvimos un porcentaje de ejecución del 62.5% y vamos a iniciar con la meta 657, que hace parte de este componente. Esta meta pues superó pues ampliamente lo que teníamos planteado. Inicialmente en el 2024 teníamos planteado realizar 500 caracterizaciones y pues superamos ampliamente esta meta, logrando caracterizar a 1.432 personas. Asimismo, lo que ya tenemos proyectado para el 2025 y que ya hemos logrado, el 20 de febrero ya tuvimos una reunión técnica con el GIF, en donde logramos tener como una metodología más amplia para que esta caracterización pueda ser incorporada en las demás secretarías y no solamente la haga la secretaría nuestra. El 10 de marzo del 2025 y el 12 de marzo del 2025 realizamos caracterización. Nosotros hemos trabajado con metas articuladas con otras metas de nuestra secretaría para poder hacer tanto jornadas de regularización como caracterización.
Además, ya se tiene proyectado este viernes y sábado hacer estas caracterizaciones en Toledo. También tenemos el 27, 28 y 29 de abril. Tendremos jornada en Ocaña y en Ábrego, y el 9 y el 10 de mayo estaremos en Tibú realizando estas jornadas. De la meta 658, yo les mencioné al principio que había una meta que no estaba proyectada para el 2024, pero ya logramos cumplirla para el cuatrenio. Esta meta básicamente nos pedía hacer un documento como una línea técnica para que esa caracterización tuviera una metodología y pudiera tener los componentes de desarrollo económico y de desarrollo económico y también de inclusión social. Entonces, esta meta la logré cumplir gracias a una articulación que hice con ACNUR y con Opción Local, lo cual me permitió tener un documento técnico y una herramienta de caracterización. Continuando con la meta 660, que es el kit de herramientas para el fortalecimiento de los emprendimientos, tenemos un cumplimiento en esta meta del 62.5%. Teníamos en el plan de acción 2024 poder beneficiar a 200 emprendimientos y logramos beneficiar a 125 emprendimientos. Las acciones que tenemos ya proyectadas para el año 2025 pues tiene que ver con el proyecto que el año pasado les comenté que estaba en formulación con AESIC. Pues quiero tener esta oportunidad para comentarles que el proyecto ya fue aprobado y tiene fecha de inicio el 20 de marzo del 2025. Es un proyecto que se le trae al departamento por más de 1.335.000 millones de euros, donde en mi secretaría pues va a ser beneficiada 4 metas, que son todas las metas de integración socioeconómica, empleabilidad, emprendimiento, ferias, y va a tener también el componente de fortalecimiento para la secretaría. Asimismo, ya tenemos otras acciones con Fundación Capital, con el proyecto STRAI. Ese proyecto también ya ha sido socializado en la emisora radial. Y tenemos plan de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Económico y Fundación Capital, que es de la Feria de Expomas que se va a realizar el 25 de abril. De la meta 661, que es la ruta de empleabilidad, esta fue una de las metas que tuvo cumplimiento 0 de las 4 metas, pero pues esta meta, si bien no se alcanzó el indicador numérico, que era vincular a 200 personas al empleo formal, y acá quiero hacer un paréntesis porque nosotros como Secretaría tenemos metas muy ambiciosas. Como ustedes pueden ver en nuestro plan de desarrollo, el componente de población migrante tiene 2 aristas en emprendimiento y empleabilidad, donde en emprendimiento vamos a apoyar a 4.500 emprendedores, pero en el componente de empleabilidad es apoyar a 6.000 personas a estar vinculadas a un empleo formal. Entonces, como les decía, a pesar de que esta meta no tuvo cumplimiento porque no se apoyaron a las 200 personas a tener un empleo formal, nosotros logramos tener unos avances en la planificación y en la estructuración de las habilidades blandas. Yo creo que ustedes han visto en las redes sociales que en enero y ahorita en abril, el 6 de abril, nuevamente las personas colombianas desplazadas migrantes pudieron irse al programa que tenemos con la multinacional Sunshine Bouquet. Este es un proyecto que viene de años atrás, que se ha hecho a través de Cancillería, pero en este proyecto nosotros siempre teníamos una meta y era llevar 300 personas cada vez que se implementaba el proyecto. Pero gracias a que nosotros tenemos la ruta de empleabilidad y pudimos formular el componente de habilidades blandas, la empresa nos permitió aumentar el número de personas de 300 a 672 personas. Y en enero se volvieron a llevar las 672 personas. La empresa Sunshine, ella mide un indicador en las personas que desertan, que al final hay un porcentaje alto de deserción siempre cuando se hacen estos programas. Sin embargo, ellos notaron que por primera vez
de las 672 personas que se llevaron, solamente 3 personas se regresaron para Cúcuta. Quiere decir que el componente de habilidades blandas y las articulaciones que hicimos con las demás organizaciones pues tuvo un efecto positivo. Y gracias a este efecto positivo y ese buen resultado que tuvimos, nos dieron la oportunidad que en la temporada del Día de las Madres pudiéramos nuevamente implementar, porque este componente de interiorización laboral siempre se hace es en la época de San Valentín. Entonces casi siempre hacíamos el proyecto en noviembre, diciembre y las personas se iban en enero. Y eso para nosotros fue un reto bastante grande, porque cuando nos dicen que sí podemos implementar esa estrategia para el Día de las Madres, pues prácticamente nos quedaban 2 meses para implementar nuevamente el proyecto. Nosotros pues no teníamos los recursos para apoyar en transporte, como siempre apoyamos, pero como lo dije al principio, somos una Secretaría de Gestión Institucional y logramos con las diferentes organizaciones aliadas conseguir el transporte, kit de higiene, alimentación, y se pudieron llevar 672 personas. Y eso no solamente hizo que las personas se beneficiaran, sino que ya logramos cumplir y sobrepasar el cumplimiento de la meta del cuatrenio. Continuando con la meta 664, prevención de la xenofobia y conflictividad social hacia la población migrante y retornada. Esta meta tuvo un cumplimiento del 100%. Acá básicamente lo que estamos haciendo es teniendo capacitaciones con los sectores públicos, con los sectores privados. Ya hemos capacitado a personeros, a comisarios de familias, a rectores, al personal administrativo de los hospitales, al personal administrativo de las instituciones educativas. Nosotros tenemos como avance del 2025, teníamos proyectado hacer 6 capacitaciones, a la fecha ya hemos hecho 8, por lo tanto ya también cumplimos lo proyectado en el 2025. Para la meta 666, que es la ruta de acceso y bienestar y permanencia para los niños y niñas adolescentes, nosotros teníamos un indicador en el plan de acción de 1000 niños. Sin embargo, en esta meta solamente pudimos cumplir el 16%. Y acá también quiero pues resaltar que esta es una de las metas que tenemos el indicador más ambicioso, porque nuestro indicador es lograr que los 27.000 niños que están matriculados en las instituciones educativas pues puedan tener por lo menos una permanencia. Nosotros en esta estrategia hemos venido realizando diferentes estrategias articuladas con Migración Colombia. Una de ellas es enfocar y poder darle como las bases sólidas para que el personal administrativo de las instituciones educativas aprenda cómo hacer un preregistro y no les niegue también los derechos a los niños de poder acceder a las instituciones educativas. Nosotros lo que tenemos ya proyectado para el 2025, sabíamos que veníamos con un cumplimiento bastante bajo en esta meta. Sin embargo, como les dije al principio, o sea, al final nosotros también hacemos gestiones con los rectores y el personal, y eso logró que en el 2025, en el primer trimestre, lográramos superar la meta establecida. Nosotros teníamos un indicador de lograr para el 2025 836 niños capacitados y el primer trimestre 150. A la fecha ya hemos logrado 723 capacitaciones y ya tenemos también proyectado, como les mencioné, el 25 de abril tenemos en el Colegio Guillermo Cote en Toledo, el 28 de abril en el Colegio Argelino Durán en Ocaña, el 30 de abril en el Manga Colegio Carlos Julio Torrado en Ábrego. La meta 668, esta es otra de las metas, la cuarta meta que no tuvo avance. Esta meta pues está orientada a construir una ruta binacional de derechos humanos.
Aunque nosotros en el 2024 no logramos un cumplimiento de ese indicador, nosotros adelantamos gestiones que han sido determinantes para el cumplimiento de esta meta en el 2025. Sin embargo, es muy importante contarles que enfrentamos retos como el desconocimiento institucional sobre los mecanismos de articulaciones binacionales, y asimismo nos enfrentamos a un contexto político complejo después de elecciones de Venezuela en julio del 2024, lo que nos colocó como un freno en no permitir como avanzar en esa meta, porque no era fácil poder reunirnos con las entidades y con las organizaciones del Estado Táchira. Sin embargo, la semana pasada, antes de Semana Santa, logramos firmar un acuerdo de entendimiento con CHICS, que es el Comité Internacional para el Desarrollo de Pueblos, donde ellos han sido articuladores de un memorando de entendimiento que tiene el bienestar familiar con asuntos consulares de Venezuela. Y básicamente lo que permite este acuerdo de entendimiento es que establece como mecanismos de cooperación para la reunificación familiar, restablecimiento de derechos y un retorno seguro para los niños y niñas. Al final, este componente de la ruta binacional va muy de la mano de la meta 666, que es la ruta de permanencia, porque igualmente si un niño o niña sale de la ruta educativa, a través de esta ruta binacional y a través de las organizaciones aliadas se puede dar como esa certeza de que pueden ayudar a articular con el componente educativo en Venezuela, y que el niño no pierda pues la ruta escolar que venía ya trazada. Continuando con la meta 671, que es la capacitación sobre los derechos y deberes, teníamos en el plan de acción hacer 5 capacitaciones y logramos hacer 13 capacitaciones, teniendo un cumplimiento del 700%. Estas capacitaciones fueron realizadas con ACNUR y con Acción Legal, donde ellos fueron como ese sostén donde nos permitieron hacer unas capacitaciones bien formuladas en un buen hotel, donde nos llevaron a las personas expertas en los temas de protección. En esas capacitaciones se les capacitó a los personeros del 25 y 26 de julio, a todos los personeros del departamento, asimismo a los comisarios. También se le brindó fortalecimiento a la Alcaldía de Los Patios, a la Secretaría de Educación Municipal de Los Patios, Secretaría de Postconflicto, al ICBF y la Secretaría de Seguridad. Y bueno, se continuaron haciendo capacitaciones en los demás municipios del departamento. Entre esos destaco el 26 de noviembre, que también estuvimos en Tibú con apoyo de OIM, donde se realizó pues todas estas mismas jornadas. Asimismo, tuvimos una articulación con USAID, con el programa de Juntos Aprendemos, y tuvimos 3 capacitaciones con los rectores de las instituciones educativas, donde se pudo socializar la circular 38 del 2023 emitida por el Ministerio de Educación. Asimismo, para el año 2025 ya hemos realizado 6 capacitaciones, cumpliendo así lo planteado. Nosotros teníamos planteado realizar una capacitación en el primer trimestre y ya realizamos 6. Y adicional, pues tenemos programadas las capacitaciones en los colegios de Toledo, Ábrego y Ocaña. Como les dije al principio, tratamos de aprovechar esas visitas y asimismo poder cumplir la meta de caracterización, la meta 666 y la meta de las capacitaciones y derechos y deberes y de xenofobia. Para la meta 672, que es la creación de campañas integrales, teníamos en el 2024 proyectadas cumplir 3, realizamos 4 con un cumplimiento del 200%, y para esta vigencia teníamos proyectadas hacer en el primer trimestre 1 y ya realizamos 4. Acá básicamente lo que hemos hecho, tenemos un programa radial que tiene una difusión semanal en la emisora Norte Estéreo, que se llama Conectados con la Frontera. Asimismo, socializamos la campaña Raíces y Alas, la campaña de caracterización y regularización y la campaña sobre la estrategia Conectados. Esto fue en la vigencia 2024. Y para la vigencia 2025 socializamos en el mismo programa radial la estrategia de Sunshine Bouquet, la campaña de socialización de las jornadas de regularización y la campaña del proyecto Strike
que como les dije, el 25 de abril tendremos la feria de Expomás. De la meta 673, que es la formulación de las mesas técnicas subregionales, teníamos como meta proyectada realizar 2, efectivamente pudimos realizar las 6 metas y para este año teníamos proyectado cumplir en el primer trimestre la realización de una mesa. Nosotros lo que hicimos fue hacer una socialización con las subregiones, les mostramos el decreto que estábamos formulando, asimismo ellos, con los alcaldes con sus jurídicos, pudieron participar en la formulación de los decretos y pues en este momento se encuentra en el área de jurídica esperando revisión y aprobación y firma por el señor gobernador. De la meta 674, que es la estrategia del CAD como herramienta de integración social, nosotros tenemos como indicador asistir técnicamente a por lo menos 20 entidades, organizaciones. Acá esta meta avanzó un 25%, ya que, como les mencioné, pues tenemos que lograr que por lo menos 20 entidades se quieran sumar. Ya nosotros logramos que el Ministerio de la Igualdad pudiera estar inmersa en esta meta y asimismo ellos tienen en este momento o están concretando un convenio con Corposcal, donde actualmente funciona Scalabrinis en Villa Rosario. En ese sentido, pues ese lugar sería como el centro de atención a la población migrante, colombiana, refugiada y desplazada. Y este CAD se va a posicionar como un encuentro intersectorial. Asimismo, es importante mencionar que nosotros solamente tenemos un rol de articular para que las entidades, organizaciones se puedan incluir en esta estrategia. Una vez el Ministerio de la Igualdad pueda firmar el convenio, tenemos aproximadamente 30 organizaciones y 5 entidades que van a prestar servicios en esa entidad. Entonces, si este convenio es firmado este año, es otra meta que lograríamos cumplir en el 2025, una meta del cuatrenio. Y en la última meta, que es la meta 675, que son los proyectos asistidos técnicamente, se lograron hacer los diferentes diagnósticos de los puestos de salud de Juan Frío, se logró hacer una visita técnica a la S. Joaquín Emilio Escobar para la evaluación de las condiciones físicas. Igual en Ragón Valle y Toledo se hizo la revisión y el ajuste del diagnóstico de las IPS locales, y en Tibú se hizo el ajuste técnico presupuestal en proyectos de IPS. Asimismo, para el año 2025 se le hizo un seguimiento y apoyo al proyecto de mejoramiento del CENAF en Villa Rosario, y pues estamos también a la espera de continuar con la formulación y el apoyo técnico en los proyectos de infraestructura hospitalaria. Y bueno, para finalizar, de acuerdo a la presentación de los avances de las metas proyectadas en la vigencia 2024 y 2025, es muy importante resaltar que de acuerdo y tomando como base los avances que hemos tenido en este primer trimestre del 2025, hay una alta probabilidad que en el 2025, de las 22 metas que están proyectadas, podamos cumplir 13 metas del plan de desarrollo del cuatrenio, y pues esto pues nos da un panorama pues bastante bueno, porque pues estamos viendo que a pesar de que el 2024, como les dije, hubieron 4 metas que no avanzaron, pero dejamos como esas gestiones que nos ayudó a que tuviéramos unas condiciones favorables, y en este 2025 pues vamos a poder decir que los objetivos que nos trazamos en el plan de desarrollo departamental los pudimos cumplir, y por reafirmar el compromiso de la Secretaría. Muchas gracias, quedo atenta a preguntas que tengan. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguno tiene la palabra el honorable diputado Junior Rangel? Muy buenos días, un saludo muy especial a todos mis compañeros, a los secretarios de despacho que nos acompañan en el día de hoy, en el tercer día de este control político,
a todas las personas y seguidores en las redes sociales. Doctora Kimberly, pues saludarla y felicitarla por la tarea que viene haciendo en esta cartera de fronteras. Quería hacerle una pregunta. En estas 13 metas, en este componente de la población migrante, o sea, yo quiero saber la articulación que ha tenido usted con los alcaldes de frontera. Nosotros en el control político del año pasado, algunos diputados manifestamos que como Secretaría de Fronteras y como gobierno departamental, a sabiendas de que estos municipios de frontera están inundados de esta población migrante y que no constan con los recursos necesarios para la atención de esta población, nosotros aquí a usted le propusimos de que hiciera un programa de trabajo para esta vigencia 2025, donde muchos diputados se ofrecieron a hacer ese acompañamiento a los diferentes municipios. Quiero saber qué ha hecho usted por esa tarea que le encomendamos, porque considero como diputado de frontera que estos alcaldes necesitan un apoyo institucional, y desde la gobernación del departamento a través de esta secretaría es fundamental de que hagamos ese acompañamiento a estos municipios y mirar el tema de la población migrante, porque es una población que cada día crece más a raíz de lo que sucedió en las pasadas elecciones en el vecino país. Estos municipios siguen siendo objeto o siguen siendo visitados o muchos migrantes van a esos municipios a hacer vida, a trabajar, y pues es conveniente saber qué se va a hacer desde la Secretaría, y personalmente que se debe hacer un acompañamiento, ir a esos municipios y revisar esta situación. Muchas gracias. Tiene la palabra la secretaria Kimberly. Diputado Eugenio, sí, de acuerdo a las recomendaciones en el pasado control político, hoy expuse las articulaciones que se han venido haciendo con las alcaldías. Y muy bien usted lo acaba de decir, hay alcaldías que no cuentan con recursos económicos para la implementación y sobre todo para esas estrategias de integración, que es lo más difícil que tienen las alcaldías. Porque si hablamos de atenciones humanitarias, que son estrategias a corto plazo, se hace mucho más difícil las estrategias a largo plazo. Yo les mencionaba hace un momento que se logró la implementación y la ejecución que inició el 20 de marzo del proyecto de integración socioeconómica para los municipios fronterizos por más de 6.500 millones de pesos. En este proyecto se van a poder beneficiar los municipios de frontera, y no solamente ellos, sino los municipios del área metropolitana. Asimismo, con las alcaldías, con los alcaldes que he tenido relacionamiento o con los secretarios que hemos tenido relacionamientos, hemos venido haciendo esas capacitaciones y esas mesas técnicas que ahorita les mencioné, que se pudo socializar y asimismo tener esa interacción para mirar cómo se formulaba ese decreto de tal manera de poder hacer una recopilación a las necesidades expuestas. Pero de acuerdo a la petición de hacer ese acompañamiento, nosotros tenemos, lo he mencionado en varias oportunidades, tenemos una ruta de trabajo para realizar en Ocaña, para realizar en Tibú, para realizar en Ábrego, para realizar en Toledo. También nos hemos reunido con el alcalde de Ragombalia, con la alcaldesa de Puerto Santander. Pero si usted tiene la disponibilidad, diputado, y los otros diputados que nos quieran acompañar, nos pueden acompañar a estas visitas que se van a realizar en este mes y en el mes siguiente. Tiene la palabra el doctor Diego González. Muchas gracias, presidenta. Salud especial para todos mis compañeros, para los secretarios y, por supuesto, para los norte santanderianos. Presidenta, yo quiero iniciar mi intervención levantando una voz de protesta, y considero que es una falta de respeto que casi que la mayoría de los secretarios nos entreguen los informes el mismo día que vamos a hacer el control político. Así, presidenta, se hace muy difícil ejercer el control político. Y lo digo porque, pues revisando el correo, revisando los WhatsApp, pues veo que nos envían los informes. Y difícilmente el mismo día o un día antes o 2 días antes se puede hacer ese control político, con el fin de que
con el informe presentado por el secretario, integrándolo o cruzándolo, perdón, con el plan de desarrollo, pudiéramos nosotros hacer ese control político ideal. Por lo tanto, mi llamado es, Presidenta, es en el próximo control político que creo que se va a hacer en el mes de septiembre, ojalá las preguntas que enviemos nosotros las enviemos con un mes de anticipación para que ellos tengan tiempo y por lo menos 15 días o 8 días antes pudiéramos tener esos informes de las secretarías. Por lo tanto, espero que no se siga presentando y bueno, si mis compañeros consideran de que un día antes o el mismo día, 2 días antes, es normal que entreguen esos informes, pues será esta comisión, mas sin embargo nosotros levantamos nuestra voz de protesta. Doctor Diego, la Secretaría de Fronteras envió el informe el 11 de abril, el cual fue enviado a su correo electrónico. Lo que envían el día de hoy es la presentación que está pasando, porque no hay muy buena definición con la pantalla que tenemos, entonces se pasa el día de hoy, pero el informe fue enviado a los correos el día 11 claro, de abril. pero no lo digo, interno dice, por eso dije que algunos secretarios, 10 días Presidenta, antes. y ahorita reviso mi correo y revisamos si lo entregaron 8 días o 15 antes, no creo, no lo digo por la doctora porque conozco de sus capacidades y cualidades y siempre se lo he dicho, pero sé que casi que la gran mayoría lo entregó unos días antes y difícilmente se puede hacer un control político de esa manera, Presidenta, pero lo dejo como constancia, Presidenta, para que no se siga presentando y ahorita reviso mi correo. ¿Es una petición justa, Presidenta? No, claro que sí, está en todo su derecho, además el reglamento interno lo dice, pero ¿sí? En el caso de la doctora de Fronteras y la mayoría de los secretarios fueron enviados el 11 de abril, que es la fecha que se dio en la circular. Listo. Presidenta, ya en otra intervención que haga, o que termine mi intervención, reviso mi correo y le digo cuáles secretarías entregaron con 1 o con 2 días antes o inclusive el mismo día. ¿Listo, Presidente? Secretaria, muchas gracias por su presentación, excusarme por haber llegado un poco tarde. Me uno también a las palabras del doctor Eugenio Rangel respecto al compromiso que debe tener esta secretaría con los municipios de frontera. Casi que la gran mayoría son de esta categoría, por lo tanto, diría yo, no tienen ni un funcionario siquiera para atender la población migrante, para trabajar en equipo con su secretaría. Y uno los entiende porque pues, los recursos son escasos, a duras penas tienen 2 o 3 secretarías. Difícilmente van a tener un funcionario o varios para que atiendan toda esta problemática de migración en cada uno de esos municipios. Yo quiero preguntarle algunas inquietudes que considero yo son importantes respecto a su secretaría, doctora, y como se lo he dicho a los secretarios, si no tienen la respuesta, pues nos las hace llegar, teniendo en cuenta que pues, nos debemos basar en las preguntas que se le envió con anticipación. La primera, doctora, cuéntenos qué impacto ha causado el retiro de la cooperación de USAID respecto aquí a nuestro departamento norte de Santander, teniendo en cuenta que cuando llegó la administración de Donald Trump, casi que todos los recursos de cooperación por parte de USAID fueron eliminados. Eso es lo primero. Y pues como todos sabemos, USAID hizo presencia también en el norte de Santander, bastante importante, presidente, y debemos saber cuál es la dificultad que se presenta por esa cooperación. En segundo lugar, ¿qué medidas se van a tomar respecto a la posible nueva migración que se va a presentar por las nuevas sanciones del gobierno Trump a Venezuela? No olvidemos que en la anterior administración del presidente Biden
se le había permitido a Venezuela venderle petróleo o permitirle explorar a la empresa Chevron explorar petróleo en Venezuela, y eso le generaba algunos recursos importantes, casi que el 30% de sus recursos. Y en el mes de mayo es la fecha límite para que esta empresa se vaya de Venezuela. Por lo tanto, los recursos se van a disminuir ostensiblemente en el vecino país, y esto va a causar una migración importante. Por lo tanto, ¿qué medidas se han planeado respecto a esta situación que se va a presentar? Y en tercero, quiero preguntarle, doctora, ¿cuál fue su trabajo respecto a la población desplazada del Catatumbo que se trasladaron a Venezuela? Si usted acompañó ese proceso que se realizó en el municipio de Tibú, en donde muchos desplazados, en vez de venir a la ciudad capital, honorables diputados, pues se fueron a Venezuela. ¿Qué hay de ellos? ¿Eran venezolanos? ¿Eran colombianos? ¿Tenemos algún censo? ¿Tenemos algún conocimiento? ¿Si ya retornaron? ¿O qué conocimiento tiene respecto a eso? Porque pues hace un par de semanas, cuando ocurrió toda esta tragedia, pues por allá salió el ministro Cabello diciendo de que casi que la mayoría de la población se ha ido para Venezuela, porque allá se le brindaban más garantías que aquí en Colombia. Entonces sería bueno conocer el número y si nosotros tenemos conocimiento de qué ha pasado con esa población desplazada. También yo quiero preguntar, doctora, el tema de la parada. Y doctor Eugenio, usted de pronto nos pueda contar más a profundidad. Yo cada vez que voy a la parada la veo igual de hace un par de años, cuando fue cerrada la frontera. Un corregimiento o un sector del municipio de Villarosario abandonado, lleno de vendedores ambulantes, de delincuencia, olvidado por las autoridades. Y pues el corregimiento de La Parada es uno de los corregimientos más importantes de este departamento, porque es la frontera natural con Venezuela. Por lo tanto, pues teniendo en cuenta que también su secretaría es transversal a muchas otras. Entonces yo quisiera saber y que usted me informara qué medidas se han tomado como para regularizar la parada, para que la parada fuera ese corregimiento que fue hace muchos años, que era un sector comercial. Eugenio, yo me acuerdo hace 10, 20 años la parada era un buen sector de comercio en donde muchos rosarienses y cucuteños tienen la oportunidad de un trabajo en ese corregimiento. Y bueno, por último tenía esa misma inquietud que le planteé el doctor Eugenio, que le planteó respecto a que a lo mejor usted presentó fotos al principio, no las vi, de sus visitas a los municipios. ¿Sí? Nuevamente le reitero la importancia de que usted visite municipios como Ragombalia, como Herrán, como Tibú, como Villa del Rosario, como Puerto Santander, que son municipios de escasos recursos y que necesitan mayor presencia de ustedes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Diego. Bueno, con respecto a la primera pregunta, a pesar de la coyuntura relacionada con la asignación de recursos de la cooperación internacional, doctor Diego, yo creo que no solamente deberíamos hablar de USAID, porque varios donantes provenientes de Estados Unidos congelaron los recursos a las organizaciones internacionales presentes en el territorio. Nosotros, y lo mencioné al principio, doctor, en el 2025 ya hemos recibido 10 visitas de donantes, algunas visitas acompañadas por el señor gobernador, y lo que básicamente hemos realizado en esas visitas es mostrar las necesidades y no solamente enfocarnos en Estados Unidos. No solamente hemos recibido donantes de Estados Unidos, sino donantes de Europa, porque ya nosotros preveíamos lo que iba a suceder con las elecciones de Estados Unidos y con la posición que tiene el presidente Trump. Y como base de eso, vuelvo y lo reitero,
el proyecto que nosotros nos ganamos es con la Unión Europea, con AESIC, y es momento de también estar viendo o mirando hacia otros donantes. Siempre, pues la mayoría, pues USAID tenía más de 15 programas que estaban enfocados, la mayoría de ellos en el Catatumbo. Sin embargo, las organizaciones que se han quedado y que hemos hecho acompañamiento, no solamente en visitas, sino también en formulación de proyectos para que el donante pueda ver esa articulación con la institución, ellos han estado reinventando. Hay algunos proyectos que me los manejaba USAID, que ahorita algunas organizaciones los han venido retomando. Pero sin embargo es claramente un hecho muy lamentable para las alcaldías, cuando muchas de ellas dependían no solamente técnicamente, sino muchas veces con recursos de la cooperación internacional. Y muestra de eso es que cuando instalamos la mesa de cooperación internacional del Catatumbo en Bogotá, muchos de los alcaldes de Catatumbo decían lo mismo, que ellos, si no hubieran tenido el apoyo de la cooperación internacional, el primer semestre del 2024 hubiera sido muy difícil la implementación y que la comunidad hubiera visto gestión de ellos. Con respecto a la segunda pregunta, doctor, usted se refería a la coyuntura que se vivió en enero con el conflicto armado del Catatumbo. Pues, si bien nosotros somos una secretaría que hace parte de la Secretaría de Gestión Institucional, lo mencioné también al principio de la exposición, nosotros tenemos una meta que es la emisión de donantes, doctor. Y en esa meta nosotros logramos gestionar aproximadamente 600 millones de pesos de mercancías incautadas por la DIAN, mercancías que fueron enviadas a la Secretaría de Víctimas y que fueron entregadas a las personas víctimas del conflicto armado. Adicional, con las personas migrantes, porque no sé si ustedes tienen conocimiento del desplazamiento masivo que hubo, aproximadamente 5.000 personas eran población migrante. Y eso es un número que posiblemente sea un subregistro, porque si hablamos de 5.000 son personas que se registraron con un PPT, pero como ustedes bien saben, hay personas que tienen doble nacionalidad y preferían entregar la cédula colombiana. Sin embargo, doctor, nosotros también teníamos una meta, que era la estrategia de reconocimiento a la población migrante víctima del conflicto armado. Y el año pasado, cuando la empecé a gestionar, muchas organizaciones, incluso ministerios, me decían que era imposible de cumplirla porque un migrante no podía ser reconocido como víctima del conflicto armado. Sin embargo, este año, con la coyuntura del conflicto armado, la Procuraduría emitió una circular, que es la circular 2 del 2025, la cual obliga a la UARIC tener el reconocimiento de la población migrante. Entonces, esa circular nos dio a nosotros un soporte para poder empezar a validar la metodología para que esas personas pudieran tener esa garantía y ese acceso a derechos. Pero yo también me preguntaba qué pasó con las personas que hubieron noticias que se fueron para Venezuela. Algunas noticias decían que eran colombianos, otras noticias decían que eran venezolanos. Sin embargo, nosotros, como esto al final es un enfoque binacional, esta consulta se le hizo a Migración Colombia por pertenecer al Ministerio de Relaciones Internacionales y por ser ellos los competentes para conocer este resultado. Doctor, y en los PMU fronterizos que se vinieron realizando desde el pasado enero, esta pregunta siempre estuvo, doctor, y no tuvimos la respuesta porque parece ser que Migración de Venezuela no hizo esa transición de información con Cancillería. Pero, ¿qué pasa con las personas que nuevamente decían retornar? Y por eso les decía que lo más difícil no es dar las ayudas humanitarias, porque son respuestas a corto plazo, son las estrategias que vamos a tener a mediano y a largo plazo. Por eso es muy importante que las alcaldías, y usted bien lo menciona, que muchas de ellas tienen 2 o 3 secretarías y no tienen un funcionario enlace para la Secretaría de Fronteras, y es por eso que cobra más sentido la formulación y las sesiones de las mesas subregionales migratorias, porque a través de esas mesas podemos canalizar todas esas necesidades.
Y es por eso que les mencionaba, usted mencionaba que si yo he visitado los municipios de frontera, pues no tengo las fotos, pero efectivamente sí los he mencionado. Me disculpo si no les he pasado el cronograma a ustedes para que pudiesen tener el acompañamiento. Sin embargo, lo que ya está programado para de aquí a junio, pues les pasaré el cronograma para que me puedan acompañar. Sí, me disculpo por no haberlo entregado. Sin embargo, pues con estas personas que posiblemente lleguen, que haya un retorno, lo que se busca también con la Ruta Binacional de Derechos Humanos es que haya un retorno seguro para que ellos puedan ser garantes de los derechos humanos. Y yo les invito a que el otro mes que voy a tener nuevamente la socialización con los alcaldes de frontera y los del área metropolitana, porque ya es un hecho que el proyecto inició. Pero el proyecto inició el 20 de marzo, pero no hemos podido iniciar con un plan de acción porque estamos formulando el plan anual de adquisiciones, y los invito a que me puedan también acompañar a esta socialización para que los alcaldes puedan articular esas metas que están inmersas en ese proyecto con las metas de los planes de desarrollo municipales. Creo que le di respuesta a todas sus preguntas, doctor. Tiene la palabra la doctora Milena. Gracias, presidenta. Y luego el doctor Eugenio. gracias, presidente, y a toda la corporación, a todos los que están conectados, y agradecer a Dios por este momento, saludar a los secretarios de despacho y a la secretaria Kimberly de Fronteras, que es tan importante. Bueno, doctora, escuchando su rendición de ejecución de esta cartera que es tan importante, augurarle todas las fuerzas y energías para poder seguir trabajando por nuestro norte de Santander, ya que somos un departamento fronterizo y eso nos caracteriza a nivel de nuestra Colombia. Quería preguntarle, doctora Kimberly, buen oficio, es cuánto es el número que hoy en día tenemos, si tenemos ese dato, de migrantes en nuestro departamento. ¿Cuánto ha sido como el flujo de retorno, de la cual de pronto estamos viendo con toda la situación que está presentando en el Catatumbo? Bueno, y ya como lo han dicho los demás diputados, en el tema del apoyo a las organizaciones internacionales, creería yo que sería muy importante inclusive que con la asamblea, toda la asamblea, porque pues iba a decir que la Comisión de Paz y que tiene el tema fronterizo, pero creería que toda la asamblea deberíamos enviar, acompañando esta secretaría, una petición a todos los organismos internacionales en temas de las ayudas, como fue USAID, como fue GIZ, que nos sirvieron a nuestro norte de Santander, y que hoy esos proyectos de los cuales llevaban un gran avance y de apoyo a nuestros territorios, pues que lo dejen así cuando nuestro norte de Santander está convulsionado y cuando más lo necesita. Entonces, si quiere de pronto mirar usted, doctora, que haga de pronto esa petición, y yo sé que con los diputados, el señor gobernador, vamos a hacer esa petición, porque no podemos dejar que se vayan todos aquellos entes que realmente nos apoyan y que nosotros vemos que hoy en día se van cuando más lo necesitamos, ¿sí? Eso por ese lado. En el tema de los colegios, qué estrategias, el tema de xenofobia, porque sabemos que hoy en día inclusive tenemos casos de niños que muchas veces, pues por su acento, porque es venezolano, vemos que en el tema de educación se está presentando eso. Entonces yo creería que hay que también tomar medidas en temas de educación, a aprender a que migrantes pues somos todos, y lo dijo nuestro Papa Francisco antes de fallecer. Entonces creo que debemos ser agresivos con estas estrategias en su buen término. ¿Cuántos permisos temporales hay en el momento para el tema del tema de migrantes en norte de Santander? Porque esta es una herramienta que les permite a ellos y se les facilita la inclusión social, el tema laboral, el tema de articular todas las ayudas humanitarias. Si tenemos un sistema que nos permite a nosotros mirar todo esto, porque cuando tenemos la data, pues tenemos el manejo de poder robustecer mucho más acciones, ¿sí? Cuando usted habló de la meta 662, que pues
que no se pudo, pues hizo acciones pero que no se pudo cumplir, donde dice documentos de lineamientos técnicos de ruta de empleabilidad, ¿sí? Y la 665 de prevención de xenofobia y la 669, la ruta binacional para la protección de derechos humanos de la población migrante. Estas son metas que son muy importantes y creería yo que sería bueno que pudiéramos mirar de qué manera podemos fortalecer esas acciones, porque hoy en día una de las más importantes, bueno, todas son importantes, pero los derechos humanos en el tema de la protección de la población migrante es fundamental. Lo otro, cómo venimos trabajando con la zona franca, cuando sabemos que es clave proteger nuestro tejido empresarial y abrir nuevas rutas comerciales, porque sabemos que el nivel de exportación bajo en el marco de la ley, como decían los compañeros de Trump, con sus restricciones y medidas arancelarias han generado desafíos importantes para economías emergentes de nuestro norte de Santander. Sin embargo, sabemos que el departamento del norte de Santander es vocación comercial y es una comercial, agrícola, y es una ubicación estratégica y es necesario nosotros mantener ese flujo de exportaciones y fortalecer algo muy importante que tiene el norte de Santander, la zona franca. La zona franca, que usted sabe que aquí es donde podemos tener esos beneficios tributarios, aduaneros y poder fortalecer esa ruta de binacional en tema de economía. Entonces, doctora Kimberly, augurarle muchos éxitos y que Dios le bendiga, porque sé que no es nada fácil, pero ha venido haciendo su trabajo como debe ser. Un abrazo y Dios la bendiga. Muchas gracias, diputada. Doctora Milena, respecto a la primera pregunta de la cifra de cuántos migrantes tenemos en el norte de Santander, nosotros nos basamos con la cifra que nos presenta Migración Colombia, la cual son 336.000 migrantes. Sin embargo, yo tengo una meta que es la 657, que es la de formular y realizar caracterizaciones por lo menos a 50.000 migrantes. Esto es con el hecho de conocer realmente cuántas personas han llegado al departamento. Nosotros hemos podido avanzar en esta meta con 1.437, la verdad también es otra meta muy ambiciosa que tenemos para lograr, pero pues nos tenemos que basar con la cifra que nos da Migración Colombia. Ahora, respecto con los temas de xenofobia y protección, las metas que tú mencionas son metas que no quedaron estipuladas para la vigencia del 2024, son los documentos técnicos. Sin embargo, la meta 664, que son las capacitaciones en prevención a la xenofobia y conflictividad social, pues contarle, diputada, que esa meta se logró un cumplimiento del 100%. Igual esa meta la hemos venido trabajando y pues acá lamentablemente, como lo mencionaba el diputado Diego, se nos acaba la articulación con USAID, veníamos trabajando con el programa Junto Aprendemos, donde logramos poder capacitar a los rectores y el personal administrativo. Ya tenemos una circular del Ministerio de Educación, sin embargo, vemos lamentablemente situaciones en los colegios donde el alumno, por todas esas situaciones de xenofobia, decide no continuar, incluso pues ha llegado a casos de personas o niños que se han enfermado, ¿no? Pero también a esta ruta de permanencia también tenemos que sumarle que nuestro departamento les da alimentación a través del programa de alimentación escolar y eso muchas veces ha ayudado a que haya una permanencia escolar. Pero también contarle, diputada, que nosotros en la ruta de empleabilidad incluyente, que tú la mencionabas hace un momento, nosotros no avanzamos como tal en el apoyo en el empleo formal de las 200 personas, sin embargo hicimos la formulación de las habilidades blandas y esto permitió que nos diéramos cuenta que muchas veces esas situaciones de xenofobia no solamente se viven en las instituciones educativas. Nos han contado muchos empresarios que les han dado la oportunidad a que ese migrante que se encuentra regularizado pueda ingresar al sector privado y muchas veces ellos, por tener esas mismas situaciones de xenofobia de sus compañeros de trabajo,
han hecho que esas personas decidan no continuar con sus trabajos. Entonces es una tarea bastante dura, diputada, porque lo que estamos tratando de mostrarle al sector privado es que estas personas tienen arraigo. Entonces a través del programa Habilidades Blandas, y lo mencioné al principio, que en Sunshine solamente logramos que 3 personas desistieran, o sea, 669 personas lograron quedarse, y esto al final le da una garantía al empresario de poder ayudar a estas personas y tener también un enfoque social en sus empresas. Ahora, respecto con la pregunta de cuántos números hay de PPTs, primero contarle, diputada, que esta estrategia de regularización ya finalizó en el 2023. Por lo tanto, lo que está haciendo en este momento Migración Colombia en las jornadas que viene acompañándonos con nosotros es entregando los PPTs que ya hicieron todo su proceso y se están pues entregando a las personas. Sin embargo, ahorita en esta vigencia se va a implementar la estrategia de PEC Tutor. Esta estrategia es muy interesante porque le permite que al padre, al cuidador, al acudiente que no pudo regularizarse y que tiene un niño vinculado en la institución educativa, le permita regularizarse. Entonces, ahorita estamos como en esa tarea con las instituciones, con Migración, de montar la estrategia para lograr identificar a esas personas que no lograron regularizarse. Sin embargo, no es una ventana abierta como la hubo en el pasado, donde cualquier persona que llegara se podía regularizar, pero sin embargo, pues es un alivio porque hay personas, como usted lo dijo al principio, no pueden acceder a un empleo formal porque no están regularizados. Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro honorable diputado quiere hacer otra pregunta? El honorable diputado Eugenio Rangel. Pues no es una pregunta para la doctora, sino era para complementar lo que hablaba el diputado Diego González, que él manifiesta que en Villa Rosario el sector de la parada es un sector abandonado o es un corregimiento. Ese sector ya no es un corregimiento, señor diputado, es un sector muy importante de Villa Rosario y Villa Rosario, o esta frontera es la frontera más dinámica de Colombia, y este sector es un sector donde ha sido prácticamente, donde muchos migrantes han llegado a escampar ahí la situación de frontera. Y este sector tiene algo difícil, diputado Diego, es que en la parada convergen muchos grupos al margen de la ley, peleándose el territorio y la dinámica. En la parada todavía existe el comercio, y un comercio bastante grande, y es ahí donde los grupos al margen de la ley sobreviven de esta situación. Y el Estado sí ha hecho presencia en este sector, diputado. De hecho, todos los alcaldes han estado muy pendientes de este sector. De hecho, a través del Ministerio del Interior, a través del gobierno departamental, de la misma alcaldía de Villarosario, se está construyendo el Distrito Especial de Policía, porque necesitamos tener la seguridad en este sector, en el área metropolitana, en la cabecera municipal y en el área metropolitana, señor diputado. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Diego González. Muchas gracias, presidenta. Mire, presidenta, yo hice la anterior observación con el fin de que mejoremos, de que esta asamblea, que por ley le corresponde hacer los controles políticos de forma permanente, así como lo hace el Congreso, así como lo hace el Consejo en los municipios, pues nos corresponde a nosotros hacer un control político, y es de sentido común que si queremos hacer un buen control político, necesitamos los informes con anticipación, presidente. Entonces, si el error es de los secretarios, pues decirles que los hagan bien. Y si el error es nuestro, pues que no vuelva a presentarse. Esa es la realidad, presidenta. Y lo hago con el ánimo o con el mejor sentido para que hagamos estos controles políticos como se deben hacer, para que podamos compararlos con los planes de desarrollo, para que los podamos analizar y estudiar. Y yo hice la tarea desde mi correo, pero pues también, viendo que existen, no sé, 28 secretarías, 25, ¿cuántas secretarías tenemos, presidenta? ¿26? 23. 23.
Bueno, 23 secretarías. Pues vemos que muy pocos hicieron la tarea, y yo quiero felicitar a los que la hicieron, ¿sí? Y si la doctora Kimberly hizo la tarea, pues felicitaciones, doctora. Pero pues aquí no nos podemos quedar callados de los que no la hicieron. Inclusive hay un secretario que no ha presentado el informe todavía. No lo ha presentado, hágame el favor. Y hay otros que lo presentan un día antes. Si ustedes, compañeros, no consideran que es una falta de respeto, yo sí creo que sí. Yo sí creo. Y yo sé que todos lo creemos. Porque pues no es posible que esto se siga presentando 1 año y 4 meses después de que inició este gobierno. Y más cuando muchos ya han sido secretarios desde hace 4 años, 8 años, 12 años o inclusive 20 años. Hay secretarios que han sido secretarios hace 20 años, ¿sí lo sabían? Hace 20 años han sido secretarios. Y le puedo enumerar uno, la doctora Marina Lozano, o la doctora Sonia Arango, y aquí me puede que no, o el doctor Víctor Peña. Bueno, ahorita está, creo que en el Faro, el doctor Víctor, bueno, no sé dónde andará. Entonces, pues doctor Eugenio, yo espero que esto no se siga presentando. Creo, presidenta, que en septiembre tenemos el próximo, las próximas sesiones de control político en septiembre. Entonces, pues presidenta, mi petición muy respetuosa es para que pues eso no se siga presentando y que nos presenten los informes con el mayor tiempo de anticipación, el que usted considere conveniente, presidente. Eso se lo dejo a su potestad. Muchas gracias. El reglamento interno establece los días, el reglamento interno de la Asamblea. Doctor, si quiere ahorita la doctora Astrid nos hace el favor de leernos la parte del reglamento interno. Tiene la palabra por ahora el doctor, la doctora Lauri Sánchez. Muy buenos días para todos. Doctor Diego, entiendo su preocupación para poder cotejar el plan de desarrollo de las metas, por supuesto con la información solicitada y enviada por los secretarios. En su gran mayoría sí la enviaron el 11 de abril porque el reglamento interno establece que ellos tienen 5 días para presentar el informe, ¿sí? Pero yo creo que la confusión también estuvo en que hay unos correos reenviados, hay unos links que por lo menos cuando estuvo planeación, ella pidió que nos los enviaran en ese momento para abrir la presentación, ¿sí? Entonces creo que hizo la confusión y que además yo le solicité a la doctora Astrid el mismo lunes que por favor nos hiciera llegar los informes al grupo de WhatsApp en la medida en que se iban presentando. Entonces por eso ella todos los días envía el informe. Creo que ahí fue donde estuvo la confusión, porque la mayoría de correos pues sí llegaron los informes el 16 de abril. Quiere decir que fue hace 8 días más o menos que nos hicieron llegar casi todos los informes. Entonces está claro que hubo unas excepciones y yo entiendo su preocupación, ¿sí? Entonces hubo esas excepciones y yo creo que es ahí donde está como el tema o la confrontación. Pero yo considero que pues muchos de los secretarios, así como lo hicieron en los 5 días y a nosotros nos llegó el 16 de abril, pues también hay muchos secretarios que se dieron a la tarea de contestar puntualmente las 3 preguntas y sobre todo el avance de cada meta, que era lo que nosotros necesitábamos. Hay otros que no han sido como tan claros, pero pues en el momento de cada intervención nosotros hemos hecho las preguntas pertinentes para que efectivamente pues queden claros esos avances en el porcentaje. Creo que fue ahí la confusión porque se reenviaron algunos correos y unos links cuando se hace cada presentación. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Juan Diego Ordóñez. Gracias, presidenta. Yo creo que pues aquí en este caso es un debate de cronogramas, un debate de informes, que sí es importante ahorita, Astrid, que nos pueda usted, secretaria, usted en este momento ahorita sí puede dejarlo en constancia en el acta, qué secretarías presentaron el informe y usted las envió por correo electrónico para poder dejar en actas que antes del inicio de estas
de esta comisión teníamos esos informes y cuáles no presentaron. Sí estoy de acuerdo con el diputado porque deben presentar los informes con anterioridad y los que no, pues obviamente hay que exigirles ese tipo de informes. Eso no está exento que nosotros como diputados no tengamos la información de lo que está sucediendo en cada secretaría y colocar atención en cada uno de los informes que están presentando los secretarios. En algunas ocasiones, en mi caso, he formulado preguntas con el informe que veo a medida que va exponiendo la persona y también con las necesidades que nos permite o nos dicen la comunidad de Norte de Santander. Aquí es un control político que le estamos haciendo a la Secretaría de Fronteras. Yo me uno a los dos secretarios, a los dos diputados que expusieron el inconformismo de una secretaría como lo es Secretaría de Fronteras, con un presupuesto, si no estoy mal, aproximadamente de 1.300 millones de pesos para el año 2025, y eso lo dijimos en la Comisión de Presupuesto, que es una secretaría con muy pocos recursos para tan alta información que tiene. En este caso, secretaria, sí quería que Astrid dejar constancia de qué secretarías presentaron el informe y cuáles no. Muchas gracias, presidente. Ya, y muchísimas gracias, doctora, por su intervención.